Listo, listo. Entonces. Listo, entonces me colaboran con los micrófonos, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a empezar con algo que se llama el verbo to be. ¿Qué es el verbo to be? En español, el verbo to be sería el verbo ser o estar, ¿sí? Pero para poder hablar de eso, hay que hablar de los pronombres personales. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Yo aquí hablando ahí. Al parecer sí. Bueno, entonces, los pronombres personales, es decir, el sujeto, la persona de quien estamos hablando. Entonces, tenemos I, que sería yo, you, que sería tú o ustedes, they, que sería ellos, y we, pues que sería nosotros. Y estos tres son de la tercera persona del singular, ¿sí? Es decir, he, que significa él, she, ella, and it, eso, ¿sí? It se utiliza para animales, objetos, lugares, ¿sí? Para las personas es de she hacia arriba. En it solamente es para animales, objetos. Muchas veces lugares. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, estos están en azul. Estos de la tercera persona del singular, es decir, he, she, it, porque normalmente esos tienen unas reglas diferentes, que lo vamos a ver más adelante. Estos tres suelen sobresalir por el resto de los cuatro, perdón. ¿Sí? Entonces, he, él, she, ella, it, eso. ¿Por qué son la tercera persona del singular? Porque estamos hablando de algo externo, ¿sí? Estamos hablando de algo impersonal o de alguien impersonal, ¿sí? Entonces, muy diferente a yo, porque pues si yo digo yo, pues en este caso yo digo yo y todo el mundo sabe de quién es yo. Tú, pues normalmente o sea, todas las personas, por ejemplo, si yo estoy hablando con otra persona, esa otra persona sabría quién es tú. Pero con he, she, it, son personas externas, es un pronombre impersonal, entonces, pues digamos que aplican otras reglas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en todo momento. O sea, usa para todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora sí, el verbo to be equivale en español al verbo ser o estar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar su manera afirmativa, negativa e interrogativa, ¿sí? Tenemos en afirmativo, I am, este am, are, and is sería la conjugación, ¿sí? Entonces, I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, she is, it is. Ahorita lo hago pues en otra diapositiva. We are, you are, and they are, ¿sí? Entonces, el único que se aplica para am sería I, ¿sí? I, es decir, yo, I am. Para are, aplican tres, es decir, you are, que puede ser tú eres o tú o ustedes también. Tú o ustedes. We are, que sería nosotros, somos, nosotros. And they are, que serían ellos, ¿sí? Entonces, I am, you are, we are, and they are, ¿sí? Y después siguen los de la tercera persona, que serían he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is.
eso está. ¿Sí? Entonces, yo solamente se utiliza con am, es decir, I am. You, we, they se utiliza con are. And he, she, it se utiliza con is. ¿Vale? Entonces, el verbo to be es un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir? El verbo auxiliar es aquel que cuando está en negativa o en forma de pregunta, el verbo auxiliar es el que lo va a tomar, ¿sí? Todo va a recaer en el verbo auxiliar. Me explico. El verbo to be es un verbo auxiliar, ¿sí? Que es el verbo ser o estar. Entonces, I am, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Si yo quiero negar y yo quiero decir yo no soy o yo no estoy, la negación debe ir al lado del verbo auxiliar, que en este caso sería am. Entonces, I am not. ¿Sí? Y si yo voy a hacer una pregunta, el verbo auxiliar pasa a estar de primero y luego el pronombre. Sería am I. Entonces, el ejemplo. Ay, venga, cojamos estos ejemplos de acá abajo. Vamos a lo más grande. Entonces, I am a teacher. Yo soy un profesor o una profesora. I am a teacher. ¿Sí? No importa que sea masculino o femenino. I am, ese am sería soy o estoy. I am a teacher. ¿Sí? Yo soy una profesora en este caso. Vamos a coger este ejemplo. Entonces, I am a teacher. Entonces, si yo quiero decir que yo no soy una profesora, entonces yo debo colocar not, que es la negación, al lado del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? El que en este caso está subrayado, ¿sí? Entonces, I am not a teacher. ¿Sí? I am not a teacher. I am a teacher, I am not a teacher. ¿Ok? Y si yo quiero hacer una pregunta, entonces el verbo auxiliar yo debo colocarlo de primero en la oración. ¿Cuál es el verbo auxiliar otra vez? El verbo que está resaltado, es decir, el verbo to be. Entonces, quería am I a teacher? Am I a teacher? Entonces, este es el verbo auxiliar. Como este es el verbo auxiliar, entonces la negación debe quedar al lado del verbo auxiliar. Y si es una pregunta, esta es la negación. Y si es una pregunta, el verbo auxiliar debe estar de primero, ¿sí? Deben tener en cuenta que en todos los tiempos hay verbos auxiliares. Entonces, si usted va a hablar de pasado, de presente, de futuro, pues de los diferentes tipos pues, de pasado, presente, futuro, cada uno tiene un verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, I am a teacher, am sería ser o estar, ¿sí? Rosa is my wife, ¿sí? Rosa is my wife. Rosa es mi esposa, ¿sí? Entonces, pregunta para ustedes. Si yo quisiera reemplazar Rosa por un pronombre personal, ¿por cuál podría ser? Primero, si yo hablo de Rosa, ¿estoy hablando de qué? ¿De una mujer o de un hombre? De una mujer. De una mujer, right? Very good. Entonces, exacto. Si yo quiero reemplazar Rosa por una mujer, ya por ahí me lo dieron en el chat, sería Hablo de por una mujer. she. Exactly. Porque she significa ella, ¿sí? Según la regla, si volvemos a esta diapositiva, si yo utilizo she,
el verbo auxiliar que le corresponde sería is. Y el verbo to be que le corresponde es is, es decir, la conjugación. Entonces, Rosa is my wife, que sería lo mismo si yo digo she is my wife. Rosa es mi esposa. Entonces, si yo quiero hacer una negación, yo debo colocar la negación al lado, bueno, después del verbo to be. Pregunta para ustedes, ¿cuál es el verbo to be de esa oración? Is, very good. Entonces, Rosa is my wife, ¿sí? Lo mismo en español. Rosa is mi wife, esposa, ¿sí? Los verbos siempre van a ir después del sujeto, ¿sí? Es decir, después de la persona, del animal, del objeto, del lugar del que se está hablando. Igual en español, yo camino, yo como, él sonríe, ella corre, ¿sí? Entonces los verbos son acciones. Entonces, Rosa es mi esposa. Entonces, si yo quiero decir que Rosa no es mi esposa, entonces yo primero pongo Rosa, es decir, de quién estoy hablando, después el verbo auxiliar, como dijeron ustedes, que sería is, después la negación, que sería not, y el resto de la oración, que sería my wife. Rosa is not my wife. Y Rosa. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, entonces yo debo colocar el verbo auxiliar de primero. Como dijeron anteriormente, sería is. Is, después sería el pronombre, o bueno, en este caso, de quién se está hablando. Entonces, estamos hablando de Rosa. Is Rosa my wife? ¿Ok? Ahorita vamos a hacer uno entre todos. A ver, yo subo esto. No tengo espacio. Listo. Listo. Ahorita les explico esto. Vamos a utilizar este. They are crazy. ¿Ok? Perdón. They are crazy. Ellos están locos. O ellos son locos. Cualquiera de las dos. Si yo quiero hacer una negación, ¿cómo creen que quedaría? They are now crazy. Very good. They are not, No. not crazy. Very good. Muy bien. They are crazy, they are not crazy. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Ay. ¿Qué debo colocar al principio de la oración para que me quede una pregunta? Es igual que los ejemplos de arriba. El verbo auxiliar. Exactly, very good. Entonces, si el verbo auxiliar es lo que tengo que poner de primero, entonces, ¿cómo quedaría? Ya por ahí vi una respuesta. A ver. Brandon dice, Brandon says, are they crazy? And very good.
a la respuesta correcta. Entonces, véanlo de esa manera. Bueno, este es del verbo to be, el verbo auxiliar. ¿Sí? No todos los verbos son verbos auxiliares. Si are está antes de la negación, entonces are, si yo voy a hacer una pregunta, es el que tiene que estar al principio de la oración. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este último y luego explico este. Para no borrar esto acá. Listo, dice... He is happy. Te lo hago más grande. He is happy. Él está o él es feliz. ¿Sí? Pregunta para ustedes. Si yo quiero decir que él no es feliz, ¿cómo quedaría? He is He is, perdón, creo que entrecortó. He is. ¿Cómo hago la negación? no. Vanessa tiene el otro aquí, Nancy, para que me lo prestes. Nancy. He is now happy. Ah, very good. Es que se estaba como entrecortando, ¿no? No para nada. Sí, sí, se corta. He is not happy. Por ahí también lo vi en el chat. Very good. He is not happy. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo quedaría? Is he happy? Very good. Is he happy? Very good. Entonces, verbo auxiliar is. Is, am, and are. ¿Sí? En este caso que estamos hablando de verbo to be. Verbo auxiliar más la negación, not. Y en pregunta, pues se pone primero. ¿Sí? Hasta ahí, muchachos. Preguntas, dudas, inquietudes. No, hasta ahí voy entendiendo bien, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe, se entiende bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces, este dice, I am 29 years old. Es decir, yo tengo 29 años. En inglés se utiliza el verbo to be para hablar de la edad, ¿sí? Es como si yo fuera a decir, yo soy 29 años. En español nosotros utilizamos el verbo tener. Yo tengo 29 años. Pero en inglés se utiliza el verbo to be. Entonces el verbo cero estar. Entonces, I am 29 years old. She is 21 years old. You are 19 years old. ¿Sí? Entonces, en inglés es con el verbo to be. Que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Te vamos a hacer una pequeña actividad y hay 3 oraciones. ¿Sí? Vamos a hacer la primera entre todos y la otra 2 la hacen ustedes. Yo les doy un tiempito. Ay, qué honor, qué grande. Entonces, listo. La idea es colocar el verbo to be que le corresponde y colocarlo en afirmativo, negativo e interrogativo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la primera entre todos. Dice I, espacio, at home. Es decir, yo, espacio, at home. Si yo quiero decir que yo estoy en casa, ¿cuál es el verbo
to be que le corresponde. Ay, alguien me levantó la mano. Jorge, ¿qué pasó? Ay, me quítame la mano. No, mira acá. ¿No? Ok. Listo. Ay, pero hoy medio. Entonces, Una pregunta, no me deja escribir por el chat, me dice que no, que está inhabilitado por el usuario, ¿cómo es la cosa? sí, entonces, pues si me lo puedes decir, no pasa nada. Mejor que me lo digas. Es necesario escribir. Aunque me digan. Perfecto. No, pero pues yo preferiría escribir porque pues la pronunciación no es que sea muy buena, entonces no. Pues yo no miro pronunciación, pero dale, entiende el punto. Listo. Ay, ¿qué habrá pasado con Jorge? Bueno, entonces, ya me escribieron por ahí que el que le corresponde sería am. Entonces ahí dice I, sería I am at home, ¿sí? Esa sería la afirmativa. Entonces, si yo quiero hacer una negativa, ¿cómo quedaría? Yo creo que yo no estoy en casa. Very good. Very good. Entonces, I am not at home. Good. Entonces, y si voy a hacer una pregunta, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la pregunta? Habíamos dicho que el verbo to be es el que se pone primero. Bueno, sí sería are you porque uno no suele contestarse uno mismo. Uno no suele preguntarse uno mismo. Entonces sería are you. Pero en este caso, si vamos a utilizar el mismo que está acá arriba, solamente para seguir la secuencia, si vamos a utilizar este mismo pronombre y este mismo verbo, ¿cómo quedaría? Recuerden que cuando ustedes van a hacer preguntas, si aquí, digamos que ustedes ya saben que el verbo auxiliar es am, entonces en la pregunta también tendría que ir am, ¿sí? Entonces, si aquí dice am y dice que hay que colocarlo al principio de la oración, entonces quedaría am I at home? Very good. Am I at home? Sí, yo sé, uno mismo no se pregunta, pero es como para seguir la secuencia del mismo
del mismo verbo, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dar unos 2-3 minutos para que hagan estos dos de acá, ¿vale? Es decir, son las 8:34. 8:30, entonces a las 8:38, más o menos. ¿Ok? Va a quedar bloqueado. Ay, hay que escribirle. Profe, voy a cambiar de equipo porque tengo problemas para que me permita nuevamente la entrada. Listo. Gracias. Listo. Entonces, dice Uncle George, espacio, a good football player. ¿Sí? Primera pregunta. Si yo quiero reemplazar Uncle George por por un pronombre personal, ¿cuál podría ser? Sí, estoy haciendo. Very good. Ahí donde estoy, acá. He, Uncle George. George es un nombre pues propio y uncle pues significa tío, pues digamos que George sería como Jorge. Entonces, Jorge es un nombre, es decir, que sería él, es decir, he. Y ¿Jugador de fútbol? dime. No, bro, es que ya, o sea, es que ahí es donde me confundí porque ya, o sea, yo sé la definición de lo que es jugador de fútbol, pero entonces ahí no supe si era is o Sí. i. Is, very good. Ok.
Sí. Pero entonces era para entender por qué this. ¿Sí? Ajá. Porque es Jorge. Exactly. Y Jorge, pues sería en este caso él. Él, sí. Very Ok. good. Ok. Entonces, is a good football player. Very good. Entonces, si yo quiero decir que Uncle George no es un buen jugador de fútbol, ¿cómo quedaría? Y Uncle George is not a good football player. Por ahí también estoy viendo el chat. Very good. Ay, listo. Is not a good football player. Very good. Entonces, si es una pregunta, ¿cómo quedaría? is Mhm. Is Uncle George a good football player? Very good. Entonces, siguiente. They, espacio in the house. Ellos, la idea es decir, ellos están en la casa. Entonces, ¿cómo sería la afirmativa? Recuerden que they es ellos, ¿cierto? Entonces, ellos, por ahí lo vi, ellos, es que de ellos. They are in the house. Very good. Entonces, yo voy a hacer una negativa. ¿Cómo quedaría? Mhm. Very good. Nice. They are not in the house. Very good. Y la pregunta, ¿cómo quedaría? Entonces. Mhm. Are they in the house? Entonces, muchachos, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes sobre el verbo to be. no, profe, para mí no. Ok, perfect. Listo. Entonces, con el verbo to be, pues acabamos ahí. Entonces voy a quitar la diapositiva para mostrarle la otra. Profe, hágame un favor, ¿se la puedo poner otra vez donde están los pronombres? Un momentico, por favor. Sí, claro, claro. Listo. No, la siguiente. Ah, bueno. Una afirmativa Esa, negativa. la que está de azulito, sí, esa. Ah, ok. Vale. Gracias, profe. Ya, Listo. Me dice cuando ya. ya, para mí ya. Ah, eso fue ya. Ah, eso fue rápido. Gente buena. Listo. Te voy a ahora sí buscar la otra. La otra que no encuentro. Está bueno. Vamos a ver un poco de vocabulario. ¿Sí? Ahorita lo único que vamos a tratar de vocabulario son los colores y las prendas de vestir. ¿Sí? Pues hay mucho, pero pues vamos a hacerlo por partes. Entonces los colores, yo lo que voy a hacer es, como hago aquí. Bueno, voy a ver si puedo hacer esto más pequeño. Más
pequeña, amiga. Y esto lo pongo en otra diapositiva más bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Para empezar a trabajar los colores y las prendas de vestir, la idea es que todos, vamos a decir qué estamos vistiendo, qué estamos usando en este momento, ¿sí? Entonces, primero el ejemplo y luego sí digo, pues, qué es lo que estoy usando yo. Uy. Voy a usar esto, voy a colocar esto por acá arriba. Denme un segundo porque... Estar cambiando de diapositiva está muy complicado. Listo. Entonces, ahí. Entonces, el ejemplo dice... ¿Dónde está el ejemplo? Acá. I am wearing... Yo estoy usando, estoy vistiendo. I am wearing black pants, a gray t-shirt and black glass. ¿Sí? Entonces, primero explico algo. En español, nosotros primero colocamos el sustantivo y después el color, ¿sí? Después el adjetivo. Me explico. Sustantivo es un objeto, una persona, un animal, ¿sí? Entonces, nosotros diríamos pantalones negros. ¿Sí? En inglés es al revés. Uno primero coloca el color y después uno coloca la prenda de vestir, que sería en este caso lo que estamos hablando. Entonces, en español, pantalones, negros. En inglés, black pants. ¿Sí? Black pants. Pantalones negros, black pants. Entonces, el adjetivo se pone siempre de primero, o se pone antes del sujeto, de quien estemos hablando, o de qué estemos hablando. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo es todo aquel que describe al objeto, a la persona, al animal, ¿sí? Es decir, le da una cualidad. Ejemplo, si yo le digo a usted en este momento la palabra limón, todos ustedes tienen una imagen mental de que cómo es un limón, ¿cierto? Uy, yo hubiera puesto un limón aquí, pero bueno. Entonces, si yo le digo a ustedes que me describan un limón, lo más probable es que ustedes me digan, profe, un limón es verde, hay limones amarillos, son redondos, son pequeños, son ácidos, la cáscara es, no sé, dura, supongo, son jugosos, no sé, habrán unos grandes, unos pequeños, en fin. Todas esas descripciones, o sea, todo eso que acabo de decir son adjetivos. Porque un limón es un limón, ¿sí? Pero si supongamos alguien no sabe qué es un limón y te dice, ay, ¿qué es un limón? ¿Cómo es un limón? Entonces ustedes empiezan a darle toda esa descripción. Ah, un limón es una fruta que es redonda, es pequeña, es ácida, tiene mucho jugo, bueno, es jugosa, en este caso es jugosa, ¿sí? Entonces todos esos son adjetivos. Los colores también son adjetivos, ¿sí? Entonces, en inglés uno pone primero el color, que es lo que estamos hablando en este caso, el color, y después uno pone la prenda de vestir, ¿sí? En español, pantalones negros, en inglés, black pants, como negro pantalones, básicamente. Entonces, I am wearing black pants, pantalones negros, a gray t-shirt, una camiseta gris, and black glasses, y gafas negras, ¿sí? Entonces, la idea, voy a hacerlo más grande. La idea es que todos,
yo les doy un momentico, un tiempito, y me digan todos qué es lo que están usando en este momento. Entonces, que no es profe, soy descasualista, entonces no me ponga las chanclas o las medias. Profe, es que ahí está algo que, yo estoy usando algo que no está ahí, me dice y yo lo pongo. ¿Vale? Entonces, voy a hacer otro ejemplo. Y lo voy a hacer con lo que yo estoy usando en este momento. Entonces, uno pone primero, ay, pero ¿por qué puso tan chiquito? Bueno. Mm, le dio. Ahora me pasé, ¿sí? I am wearing. Sería yo estoy usando. I am wearing black flip-flops. Unas chanclas negras. Blue trousers. Es decir, pantalones azules. A blue blouse. Una blusa azul. Y ya no tengo nada más. ¿Sí? Entonces, I am wearing black flip-flops. Bueno, pues yo siempre empiezo de abajo hacia arriba. Chanclas negras, o pues sí, son chanclas. Chanclas negras. Pantalones azules, porque hay dos maneras de decir pantalones. Está pants, como esta, y está trousers. Y una blusa azul, en a blue blouse. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que ustedes hagan en este momento. Entonces, yo les voy a dar 5 minutos. Acá hay un vocabulario, si algo falta me dicen, yo lo pongo. ¿Será que lo puedo hacer bien acá? Sí. De 5 minutos para que lo manden por el chat o me lo digan o bueno. ¿Sí? Yo no estoy calificando, yo no estoy mirando pronunciación. Yo solamente quiero ver si están organizando bien la oración. Es decir, si me están colocando primero el color y luego la prenda a vestir. Eso es todo. ¿Ok? Entonces 5 minutos, es decir, a las 8 y... Aquí la matemática no me da. 8 y 57.
Buen día, no, es que estábamos haciendo un ejercicio y les está dando tiempo, no te preocupes. ¿Vale? Listo, entonces ya son las 8:57. Entonces, por ahí leo. I am wearing a black t-shirt, a black pants, and a black flip-flops. And black flip-flops. Okay, very good. I am wearing gray shorts, a top. What color? ¿Cuál es el color del top? And pink sandals. Y entonces, ¿yo cómo hago para leerle el mío si estoy, si no puedo escribir? No, léalo. Bueno, no sé, no, profe, no sé, no sé. I am... Ay, es que no sé cómo se pronuncia eso. Dale, tú puedes. Yo la hago barra de acá. Bueno, me voy a saltar el pedacito y puedo decir lo que tengo. I am wearing. I am wearing Mhm. red dress, Mhm. red no sé. Red O sea, dress. tengo- ¿Ibas bien? Sí. bueno, I am wearing red dress, red flip flop, algo así, no sé cómo se pronuncia el resto, profe. Flip-flops. Eso, flip flop. Mhm. Ya, eso nomás. Que tengo un vestido y una chancla y ya. Ah, bueno, perfect. Good. Ay, sí, que no era tan duro. Good. Listo. ¿Alguien más? Anyone else? No. Ok. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ok. Entonces ahorita pues íbamos a trabajar solamente con esos dos, ¿sí? Yo les aconsejo, muchachos, que los adjetivos, que vamos a ver más adelante más adjetivos, claro, pero para que lo tengan en cuenta, todo lo que son verbos y adjetivos, entre más
mejor. ¿Sí? Muchas veces uno solamente necesita saber qué dice un verbo o qué dice un adjetivo para entender de qué se está hablando. Listo. Entonces, ahorita vamos a seguir con algo que se llama WH questions, ¿sí? Entonces, WH questions, que es como WH preguntas, son todas Profe, no puedo palabras. ver la pantalla. ¿No? Bueno, vamos a salir y voy a... ¿Qué pasó, Jorge? Ay, voy a volver a entrar. ¿Ahora sí? Listo, profe, ya. Listo. Entonces, son todas esas palabras que se utilizan para hacer preguntas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué? What, que sería qué o cuál. Where, dónde. When, cuándo. Why, por qué de pregunta, que es muy diferente al por qué de respuesta, ¿sí? Why sería de pregunta, el because sería de respuesta. Entonces, ¿por qué ella está llorando? Ah, porque está triste, ¿sí? Why is she crying? Because she is sad, ¿sí? Entonces, son diferentes. Why and because. Who, que sería quién. Which, que sería cuál, cuando hay opciones de elegir. Me explico. Digamos que yo tengo dos lapiceros en la mano, dos lapiceros rojos. Y yo pregunto, ¿cuál de los dos escribe mejor? ¿Este o este? ¿O cuál de los siguientes es más económico? ¿Este o ese? ¿Sí? Entonces tengo opciones a elegir. Con los dos lapiceros. ¿Sí? Que es diferente a este. Este es como un poco más abierto, el what. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuál es tu nombre? What is your name? Yo no le estoy dando a elegir cuál es tu nombre. Hay muchos nombres y pues yo estoy esperando que me diga uno de los tantos que existen. ¿Sí? And how significa cómo, pero how solito. ¿Sí? Si aparece how much, how many, and how old, cualquiera de estas tres significa cuánto o cuántas, ¿sí? Que más adelante vamos a ver estas dos, para que lo tengan en cuenta. Eso significa cuántos, cuántas. Y how often sería qué tan a menudo, ¿sí? Pero lo vamos a ver más adelante. Entonces, how es así solito, significa cómo. Entonces, how are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Entonces uno responde, my name is Lady, my name is Melissa, my name is Andrea, ¿sí? How old are you? I'm 23 years old. Lo que les decía la edad, con el verbo to be. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Que literalmente sería como qué tan viejo estás, pero bueno. ¿Cuántos años tienes? I am 23 years old. Ay, me falta, así. Years old. Yo tengo 23 años. O yo soy 23 años. Where are you from? I'm from United States of America. Yo vengo de los Estados Unidos. ¿Sí? Y este what do you do es como una excepción. Que en español what do you do significa a qué te dedicas. Entonces, what do you do? I am a teacher. Yo soy una profesora. Yo soy un profesor. Yo soy un doctor. I'm a doctor. Soy un electricista. I'm a electrician. Entre otros. ¿Sí? Electrician. Sí. ¿Vale? Entonces, la mayoría es para hacer solamente preguntas.
¿sí? Claro que se pueden contar también en oraciones afirmativas. Pero pues por ahora solamente lo vamos a ver en preguntas. Bueno, vamos a enfocar en las preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer... Ay, no quiero hacer... Sí. Vamos a hacer este entre todos. ¿Vale? Este ejercicio. Ustedes me tendrían que decir cuál de los WH questions va ahí. ¿Sí? Ejemplo. Are my keys? Están mis llaves. Entonces, ¿qué puedo decir con las llaves? ¿Qué son mis llaves? Pues no cuaja. ¿Quién son mis llaves? Pues tampoco. ¿Dónde están mis llaves? ¿Sí? Very good. Exactly. ¿Dónde están mis llaves? Mis llaves están en tal lado. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estoy? La gente está volando. Listo. Tengo tanta cosa abierta. Entonces, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? What is the problem? Ya me dijeron por ahí. What is the problem? Entonces, por ejemplo, esta dice, is your favorite singer? ¿Es tu cantante favorito? Si yo estoy hablando de un cantante favorito, ¿cuál de estos WH questions, cuál de estas palabras podría ir? Se pueden colocar, hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, what is your favorite singer? ¿Cuál es tu cantante favorito? Pero si alguien me dice, who is your favorite singer? Es decir, ¿quién es tu cantante favorito? Pues también aplica, ¿sí? O sea, uno entiende. What? Is your birthday? ¿Por qué es su cantante favorito? Pues también. Why is your favorite singer? También. En este caso no, porque acá no hay una respuesta para poder identificar que sea este como tal. Is your birthday? Es tu cumpleaños. Entonces, ¿uno qué podría decir con el cumpleaños? ¿Cuáles podrían ser las posibles opciones? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cumpleaños? ¿Cuál? Yes. Sí. Si estamos hablando del cumpleaños, uno puede decir, What? hay muchas opciones, uno puede decir, ay, ¿dónde es tu cumpleaños? O, no sé, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? Entonces, ¿Cuándo? yes, ¿cuándo? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿O cuándo cumples años? Yo cumplo años el 14 de abril. ¿Sí? When is your birthday? Este lo vimos ahorita. How old are you? I'm 10 years old. Este lo vimos ahorita. How old? Ya le dije, ve. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? How old are you? I'm 10 years old. Tengo 10 años. Very good. How? Is your telephone number? Si yo estoy preguntando por el número telefónico, ¿cuál podría ser? What? What is your telephone number? Very good. Yes. What is your telephone number? ¿Verdad? ¿El cual también? ¿Cuál es tu número?
what sería ¿cuál es tu número telefónico? Which no, porque no estoy dando opciones a elegir. Sí, es una pregunta muy abierta y pues hay muchas combinaciones de números telefónicos. Pero solo sería what. Como opción. ¿Dónde estoy? Are you from? Ese también lo vimos ahorita aquí arriba. Very good. Where are you from? ¿Me colaboran con el micrófono, please? Where are you from? ¿De dónde eres? ¿Sí? Entonces es para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que tengan esos en cuenta. Bueno, acá hay uno que sí quiero que hagan. Por ejemplo, este de acá. ¿Cuál sería the WH question que le corresponde a este de aquí, la número 12? Profe, ¿qué significa? ¿Cómo es? Crying, no sé. Crying, llorando. Llorando. Ay. Usted dice, está ella llorando. ¿Por qué? Ella está triste. Because she is sad. Entonces, si aquí me están dando because, me están dando por qué, ¿cuál tendría que ir acá? ¿Cómo se decía por qué? Ya, very good. Entonces, si uno pregunta, why is she crying? ¿Por qué está ella llorando? Uno pregunta con why. Entonces, uno responde con por qué. Es decir, con because. Entonces, why? Because. En español, pues es por qué, pero pues uno es separado y el otro es junto. ¿Separado? Sí. Si yo quiero decir cómo estás, ¿cómo iría acá? I'm fine, thanks. ¿Cómo iría la 10? Cuando recién llegué, le dice, hola, ¿cómo están? Se lo dije en inglés. ¿Se acuerdan? How are you? ¿Cómo estás? How are you? I'm fine, thanks. ¿Sí? Bueno, yo sé, bueno, eso hay que pues echarle la repasadita, eso hay que mirarlo con calma. Pero bueno, si pueden le toman screenshot o le toman una fotico, que eso sí es súper importante. Eso aparece en todo lado. En todo lado. Voy a ver si lo puedo hacer más grande. Así. ¿Lista? Listo. Voy a dejar de compartir. Y ahora. Voy a seguir con algo que se llama Simple Present.
Listo, ya apareció. Simple present, presente simple. Presente simple se utiliza cuando está hablando de algún hábito, de una rutina, costumbres, ¿sí? Ejemplo, yo juego fútbol los sábados, ¿sí? Si yo digo que yo juego fútbol los sábados es porque todos o usualmente los sábados yo voy a entrenar y juego fútbol, ¿sí? Yo trabajo de lunes a viernes, ¿sí? Ese yo trabajo me dice que es algo que yo hago constante, que en este caso sería pues de lunes a viernes, ¿sí? Ah, que yo descanso sábado domingo, listo, pero de lunes a viernes yo usualmente trabajo, ¿sí? Yo estudio los sábados de 8 a 2 o de 8 a 1, ¿sí? Entonces es algo que yo suelo hacer todos los sábados, o pues por lo menos por ahora, porque esa es mi rutina, ¿sí? Entonces, dime. What is your name? What is your name? Ah, my name is Melissa. Sorry. Are you talking about mine? ¿Están hablando de mi nombre? Melissa? Yes. Oh, okay. Yeah, my name is Melissa. Thank you. Okay, you're welcome. Good. Entonces, cuando hablamos de simple present, pues entonces hablamos de hábitos, ¿sí? Entonces, como dije anteriormente, todos tienen un verbo auxiliar. Todos, toditos. Entonces, el verbo auxiliar del presente simple sería do, o does, si es tercera persona, ¿sí? Entonces, acá está. Oh, joder. ¿Me colaboran con los micrófonos, please? Thank you. Entonces, ¿cómo era? Que me perdió. Listo, afirmativo. Tenemos el sujeto, es decir, de quién estamos hablando. En este caso está en rojo. Plus, the main verb, el verbo principal, y el complemento a continuación, ¿sí? Entonces, you play soccer. Tú juegas fútbol. You play soccer. Tú juegas fútbol. Si yo voy a negar, primero se pone el sujeto, después se pone el verbo auxiliar. El verbo auxiliar, en este caso, sería do or does, ¿sí? Do se utiliza para yo, tú, nosotros y ellos, ¿sí? Es decir, me devuelvo, I, you, we, otra vez you, por ustedes, and they, ¿sí? Estos les corresponde, a estos, perdón, le corresponde do. And he, she, it, que son la tercera persona del singular, le corresponde does. ¿Sí? Entonces, sujeto más el verbo auxiliar que le corresponda, do or does, más la negación, que sería not, más el verbo principal, más la continuación, ¿sí? Entonces, you do not play soccer. You do not. You, sujeto, do, el verbo auxiliar que le corresponde, not, la negación, play, verbo principal, y el complemento a la continuación sería soccer, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, yo debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Do or does.
Entonces, do o does iría de primero, plus el sujeto, plus el verbo principal y la continuación. Es decir, do you play soccer? Te vamos a dar unos ejemplos. You speak English, ¿sí? Tú hablas inglés. Yo hablo inglés porque lo aprendí, porque nací en un país que habla inglés, o bueno, por las razones que sea. You speak English, ¿sí? Yo voy a decir que no, perdón, que tú no hablas inglés. Entonces, sujeto, you, verbo auxiliar, que en este caso es do, negación, not, speak, que sería el verbo principal, en English. You do not speak English. Tú no hablas inglés. Y si yo voy a hacer una pregunta, entonces el verbo auxiliar de primero, es decir, do you speak English? Si lo hacemos con tercera persona, she plays, ahora explico por qué la S, she plays tennis. ¿Sí? She plays tennis. Si es la negación, she does, que es el que le corresponde a la tercera persona, el singular. She does not play tennis. Si es la pregunta, entonces verbo auxiliar de primero. Does she play tennis? Entonces, y tenemos este otro ejemplo. ¿Qué es eso? Allá. Tom works at a bank. ¿Sí? Works con S, porque cuando está en tercera persona, hay una regla de que a los verbos hay que agregarles S. ¿Sí? Ahorita lo explico un poco más detallado. Entonces, Tom works at a bank. Si yo voy a negar, Tom does not work at a bank. Y si yo hago la pregunta, entonces verbo auxiliar de primero. Es decir, does. Does Tom work at a bank? Bueno, voy a hacer esta. They drive cars to work. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una negativa, entonces, el sujeto, they, el verbo auxiliar que le corresponde a ellos, and they, que en este caso sería do, la negación, not, el verbo principal, drive, y el resto de la oración, cars to work. Work. They do not drive cars to work. Entonces, si yo hago una pregunta, entonces el verbo auxiliar va de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar en este caso? Do. Entonces, do they drive cars to work? ¿Sí? Entonces, do they drive cars to work? Veamos otro ejemplo. Acá hay un texto, acuerde ahí. Voy a coger este de acá. Entonces, I start to work at 9 o'clock, ¿sí? Yo empiezo a trabajar a las 9 en punto. I start to work at 9 o'clock, ¿sí?
Si yo quiero decir que yo no empiezo a trabajar a las 9 en punto, entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a I, es decir, a yo, para hacer una negación? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Pregunta para ustedes. Según el cuadro. Por eso le digo que presten atención cuando se hablan de verbos auxiliares, que eso está para todo, y en todo en diferentes. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Listo. El verbo auxiliar, voy a dejarlo aquí en otro. El verbo auxiliar para do sería I, you, we, they. Es decir, yo, tú, o ustedes, nosotros y ellos. Si yo utilizo does, sería para he, she, it. El verbo auxiliar que le corresponde a I, you, we, and they es do. Y para he, she, it es does. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Go es el verbo ir. Y no es un verbo auxiliar. Pero bueno. Entonces dice, I start to work at 9 o'clock. ¿Sí? Si yo quiero decir que yo no empiezo a trabajar a las 9 en punto, entonces, I, después sigue el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a I, es decir, a yo? Do. Do. Very good. Después sigue la negación. ¿Cómo sería? Not. Ujú. Y el verbo principal, ¿cuál sería? Start. Ujú. Y el resto de la oración. To work at 9 o'clock. I do not start to work at 9 o'clock. I do not. Entonces, si yo debo hacer una pregunta, o si yo quiero hacer una pregunta, y yo debo colocar el verbo auxiliar de primero, entonces, ¿cómo sería? Do. Ujú. Do, y después, ¿qué sigue? Start. Do, ay, me perdió. Do I, very good. Do I start, Y el resto start del orden. to work at 9 o'clock? Do I start to work at 9 o'clock? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer otra para poder hacer la actividad. Digamos, usémoslo con tercera persona. He sings a romantic song. Digamos, él canta una canción romántica. No me ocurrió nada más. He sings a romantic song. ¿Sí? Si yo quiero decir que él no
canta una canción romántica, recuerda que él pertenece a la tercera persona del singular, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el verbo auxiliar que le correspondía a Does. Does. Very good. Entonces, he does, There's y después sería la negación, que sería no. not, very good, sing a romantic song. He does not or he doesn't. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, yo voy a dar una pregunta. Does. ¿Cómo quería? Don't. Don't. Does, Does. Esa pronunciación sí es complicada. no pasa nada. Does, ¿qué sigue después de does? It. Bueno, él es. Does He. he She. sing a I romantic romantic. Very good. Song? Yes. Very good. Does he sing a romantic song? Entonces, algo para tener en cuenta. Cuando está en tercera persona, hay que agregarle una S al final, ¿no? Ahorita vamos a ver los diferentes casos, pero pues para explicar un poco ahora. Cuando está en negativa, si ustedes ven, este ya no tiene la S. ¿Por qué? Porque este verbo auxiliar ya me dice que la oración está en tercera persona. Entonces, si ese verbo ya me está diciendo eso, yo no tengo la necesidad de volver a colocar la S acá. ¿Por qué? Esta S me dice que está en tercera persona, ¿sí? Pero al negarlo, yo tengo que poner does. A mí does me dice que está en tercera persona. Entonces, se vuelve redundante si yo coloco una S aquí otra vez, ¿sí? No es necesario. ¿Vale? En la afirmativa sí se pone la S en simple present, solo en simple present. Se pone la S, pero ya la negativa y la interrogativa no. Ahí sí la S se quita. Porque este ya me dice que está en tercera persona. ¿Ok? Entonces, en inglés hay unas contracciones. Es decir, son como maneras de abreviar. ¿Sí? Entonces, voy a hacerlo oscurito. Listo. Entonces, por ejemplo, do not and don't es lo mismo, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras está bien. Entonces, does not se convierte en doesn't. Y eso pasa con todos los verbos auxiliares. Entonces, I am se convierte en am, you are en your, we are, we're, they are en their, he is, his, she is, she's, it is, it's. ¿Sí? Se puede encontrar de cualquiera de las dos maneras. Es más común encontrarla ya en las contracciones, es decir, así abreviado. Pero si usted la encuentran así, pues también, ¿no? Lo mismo. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, las reglas de la tercera persona del singular. Normalmente solo se le agrega S, ¿sí? Al final del verbo se pone S. Works, que es trabajar. Work, serían works. Eat, que es comer. Eats. Play, que es jugar. Plays. Swim, que es nadar. Swims. Write, que es escribir. Writes. Aquellos verbos que terminan en Y y antes de la Y hay una consonante, la
Y se quita y se reemplaza por IES. ¿Sí? Study, es estudiar, perdón, se convierte en studies. Cry, cries, try, tries. Cry que es llorar, try es intentar. Spy, que harían spies, espiar. Fly, flies, que es volar. ¿Por qué no aplica para play? Porque antes de la Y hay una vocal. ¿Sí? Entonces, por eso en play no aplica. Solamente en play se agrega la S. La D es una consonante, la R es una consonante, la P es una consonante, la L es una consonante. ¿Sí? Entonces, por eso en estos casos sí. Y aquellos verbos que terminan en O, SH, TH, X, doble S, lo que hace es agregarle ES. No solamente la S, sino ES. Entonces, go, que haría goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. And kiss, kisses. ¿Sí? Que sería como ir, lavar, mirar, pues televisión. Mezclar y besar. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, si terminan O, se le agrega ES. Por eso, si me devuelvo un momentico, si ustedes ven, pero ven, en la tercera persona, do, porque do también es un verbo. Es auxiliar, pero es un verbo. Do, y cuando está en tercera persona, queda does. La regla dice que si terminan O, hay que colocar ES cuando está en tercera persona. Y aquí aplica el caso. Do, does. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, por lo que vamos en esta presentación. Pues ahí para mí va claro, pero ahí además volver a ver el video y repasarlo de nuevo para tenerlo más claro. Pero sí va bien claro, profe. Listo. Epa. Entonces, ¿cuál es la idea? Hay unas oraciones. Me picó. Hay unas oraciones y la idea es Aló. colocarlas. Hola. No, profe, yo sí estoy perdido porque como entré un poquito tarde, no vi lo primero, pero igual estoy poniendo cuidado. Pues. Listo. De todas maneras, ahorita pues con Sí, estoy estas y ahorita pues a usted les va a dejar un taller. De todas maneras, yo explico el taller no y te ahí se escuché, hace un ¿cómo? repaso. ¿Perdón? No te escuché bien, se me cortó. ¿Los demás me escuchan bien? Perfecto, profesora. Bueno, entonces, Sí, bueno, profe. de todas maneras, vuelvo a explicar. Era para ver si era mi señal o qué. Bueno, pues la idea es ahorita, yo trato de hacer un repaso casi finalizando la clase, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen. Y tú que entraste pues tarde, entonces pues para que vuelva y le cojas el hilo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Haga ahí unas 5 oraciones. Entonces, la idea es colocar esas oraciones en negativa e interrogativa, porque aquí ya están en afirmativa. ¿Sí? Entonces, el ejemplo es, she always forget her purse. ¿Sí? Ella siempre olvida su bolso. Está como... Listo. Ella siempre olvida su bolso. Si yo quiero decir que ella no siempre olvida su bolso, entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a she? Pregunta para ustedes. ¿Dos?
Does. Ujú. Entonces, does, la negación, not, y el verbo, forget. She does not forget always. Ah, ve, aquí ya estaba, perdón. She does not always forget her purse. Ujú. Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, entonces, ¿cómo iría la pregunta? Does Ujú. She always forget her purse. ¿Listo? Entonces, Listo. va a haber unos 5 minutos más o menos, un poquito más. Unos 5 o 6. Y esta pues ya la hicimos. Por ahora puse en rojo. Quedarían faltando estas 4. Una cosita, yo sé que pues yo dije que los animales se utilizaba con it, pero recuerden que es la tercera persona del singular. Cats está en plural. Como está en plural, tómenlo como si fueran ellos. ¿Sí? Pues para que no se vayan a confundir ahí. Profe, usted dijo que eso eran animales, entonces iba con it, pero tercera persona del singular. Y eso está en plural. Entonces, tómalo como si fueran ellos. ¿Ok? Te le voy a dar unos 6 minutos, 5 o 6, es decir, son las 9:41, a las 9:47, más o menos, sí. Hola, no escucho nada. Hola, es que tienen como 5 minutos para hacer el ejercicio. Repito, el ejercicio consiste, aquí ya está en afirmativo, entonces esta oración hay que convertirla en negativa e interrogativa, es decir, en una negativa y en una pregunta, ¿sí? Las que están en negro, porque en la roja ya la hicimos, ¿vale?
No, salió peor hoy. No, salió peor hoy. Listo. Entonces, tenemos she always forget her purse. She does not always forget her purse. And does she always forget her purse? Entonces, la siguiente. Cats like milk. ¿Sí? A los gatos les gusta la leche. Si yo quiero decir que a los gatos no les gusta la leche, por ahí ya vi una respuesta. ¿Cómo sería? Not, cast not, ay, no sé. Bueno, Ahí yo me lo falta- hice, tú lo me hice falta así. el Cast verbo not, auxiliar. que le colocó una, ay, no era una. Ahí falta el verbo auxiliar, ¿no? Ahí falta si va con do o con das. Que le coloqué una. Espere. Bueno, ahí hay una respuesta por ahí. Dice, cats don't like milk, do cats like milk? Very good. Yes. También hay otras 4 para hacer, ¿sí? Entonces, cats, según la respuesta grande, don't like milk. Es decir, do not. Sino que está, pues, la contracción. Very good. Y la pregunta, entonces, sería cats, do cats like milk? Very good. Do cats like milk? Sí, profe, así lo hice. Listo. The train leaves every morning at 8 a.m. Yo quiero decir que el tren no se va todas las mañanas a las 8 de la mañana. The train, ¿qué falta ahí? Estamos hablando de el tren. Very good. The train does not or doesn't. Leave every morning at 8 a.m. ¿Sí? The train. Si estamos hablando del tren, estamos hablando de un solo objeto. Y si es the train, el tren, yo estoy reemplazando el tren por it, es decir, por eso. Eso es un tren, ¿sí? El tren es un objeto. Very good. Entonces, si yo hago una pregunta, entonces el verbo auxiliar debe quedar de primero. Si yo ya sé que
does es el verbo auxiliar para la negación, eso quiere decir que para la pregunta también quedaría igual. Does the train leave every morning at 8 a.m.? Okay. The party starts at 8 o'clock. La fiesta empieza a las 8 en punto. La fiesta. Si yo quiero decir que la fiesta no empieza a las 8 en punto, ¿cómo sería? Ay, perdón. Very good. La fiesta no es una persona, ¿sí? Habíamos dicho que cualquiera, o sea, que todos se utilizaban para personas, excepto it, que se utiliza para animales, para objetos, para lugares, ¿sí? Entonces, pues en este caso, the party sería un lugar, la fiesta. The party doesn't start at 8 o'clock. Es decir, que si aquí es doesn't o does not, aquí quedaría does the party start at 8 o'clock? Good. Y la última, he has his passport in his hand. ¿Ok? Si yo quiero decir que él no tiene, estamos hablando de he, ¿no? De él. Él no tiene su pasaporte en su mano. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a he? A él. ¿No? ¿Perdón? Good. Do or does? Does. Exactly, does. Entonces, he does not or doesn't have his passport in his hand. Eso quiere decir que la pregunta tomaría este mismo does y sería, does he have his passport in his hand? Listo. Nosotros todavía no lo hacemos después. Entonces, voy a explicar, ustedes les mandó un taller, ¿no? Ustedes, un pedazo del taller lo van a hacer ahorita y el resto lo hacen pues después, ¿sí? Porque hay una lectura y pues la lectura no la hemos trabajado, entonces, no. Entonces, voy a hacer un ejemplo más y luego explico el taller, ¿vale? Usemos un ejemplo de por acá. Puedo hacer cualquiera de por acá. Listo. Entonces, recuerden que los verbos auxiliares del presente simple sería do or does, ¿sí? Do or does, dependiendo si es tercera persona o no. Entonces, ¿dónde está eso? Acá. Entonces, voy a hacer un ejemplo más con esto. Voy a colocar solamente con T. Tim sets the table in the morning. Tim sets the table in the mornings, ¿sí? Que él acomoda la mesa en las mañanas. Como para el desayuno, pues. Si yo quiero decir
que él no, pues organiza en este caso la mesa en las mañanas. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be, vea eso. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Perdón, que le corresponde a Tim. Does. Very good. Does. Si yo quiero reemplazar Tim por un pronombre, sería por he. Porque Tim es un hombre, entonces he, él, Tim es él. Listo. Tim. ¿Pero por qué? Entonces, Tim does, la negación, not set the table in the morning. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo quedaría? They. Does. Y el resto. Tim sets the table in the morning. Ah, era in the morning. Ya lo corrijo. In the mornings. Sí. Entonces, el verbo que ustedes colocan acá, pues la idea es que sea el correcto, ¿no? Pero el verbo auxiliar que ustedes colocan acá es el mismo que van a colocar para la pregunta, ¿sí? Si aquí dice does, acá abajo también tiene que ir does. Si aquí dice do, acá abajo también tiene que ir do. ¿Sí? Entonces, ahora sí les voy a mostrar el taller, o el pedazo del taller que tienen que ver ahorita. Yo me salgo. ¿Dónde está eso? A ver. Este. ¡Ay! Yo agrando eso. Ah, pero bueno. Listo. Entonces, lo que van a hacer ahorita, van a hacer el número, bueno, el número 1 no, van a hacer el verbo to be, que es opción múltiple con única respuesta. Y van a hacer presente simple, ¿sí? Este de acá, de la derecha, no lo van a hacer. Lo vamos a hacer más tarde o lo harán después, ¿sí? Porque eso es una lectura y eso no lo hemos trabajado. ¿Cuál es la idea entonces? Aquí en el verbo to be, pues opción múltiple con una única respuesta. Ustedes tienen el taller. Entonces la idea es que tiene 3 opciones, A, B o C, y ustedes tienen que elegir cuál es la correcta. Entonces, Rita, espacio, my friend. Entonces, pregunta para ustedes. Si estamos hablando de Rita, si yo quiero reemplazar Rita por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Is. Esa sería la respuesta, is. Pero si yo en vez de Rita quiero decir yo, tú, él, nosotros, ¿por cuál sería? Very good, Marcelo. Ah, me perdí, ¿ven? Sería she. Rita, she es ella. Entonces, la regla dice que she, después de she, el verbo to be que le corresponde sería is. Entonces, she is my friend. Rita is my friend. ¿Sí? Ahí ya le di la primera. Entonces, lo que hay que hacer con el verbo to be. Y en simple present, pues tienen que colocar todas esas. Aquí solamente hay una interrogativa, ¿sí? Es decir, esta es la única que ustedes tienen que hacer en forma de pregunta. Acá hay 2 afirmativas y 2 negativas, ¿sí? Entonces, simple present. Si está afirmativa, pues ¿cómo iría? Aquí solamente, ¿qué le falta? El verbo. Entonces usted le pone el verbo que está entre paréntesis. ¿Sí? Si está con not, quiere decir que es una negación. Entonces,
Si yo quiero convertir a ser una negativa, pues yo me debo acordar cuál es el verbo auxiliar, si es do or does, ¿sí? Do or does, para hacer la negación. Va a decir they do not o they does not, ¿sí? Visit, siendo el caso. Y esa pues la pregunta. Entonces, eso quiere decir que el verbo auxiliar tiene que ir de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Pues dependiendo de quién se está hablando. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo hacen, nomás. Esto no. Lo del lado derecho no. ¿Vale? Ustedes ya tienen el taller. Entonces, muchachos, nos vemos a las 11 otra vez. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Bueno.